Hola, soy Ramsés Viascán. Agradezco la invitación a Amazing Speakers, a Iván, por contactarme y hoy les quiero contar un poco acerca de cómo fundé mi estudio, a qué me dedico, de dónde vinieron mis primeras inspiraciones para ser diseñador. Y bueno, pues nada, estudié en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. Recuerdo muy bien que cuando estaba en preparatoria, mi hermano Braulio estudiaba arquitectura y entonces mi padre es ingeniero civil, hace cimentaciones, se dedica mucho a la parte de cómo se calculan las estructuras, una parte como muy ingenieril, muy de obra. En ese sentido, yo nunca pensé en dedicarme a ser ingeniero. Mi hermano fue el primero que tomó la decisión de convertirse en arquitecto, yo creo que alejándose un poco de la parte de mi padre más ingenieril. Y ahí Braulio abrió como una puerta para mí interesante, porque alguna vez cuando trabajaba Braulio en una marca que se llama Link Rosette con design primario, viajó a Lyon y entonces cuando viajamos a Lyon, vi cómo se producían los muebles en Francia, en Lyon, Francia, y me quedé un poco impactado. Creo que ese es como el recuerdo más vivo. La realidad y la memoria siempre distorsiona los hechos. Creo yo que un poco lo reconstruyo así, que fue como la primera vez que entendí que el diseño industrial, el diseño de mobiliario era algo que a mí me podía interesar. Quizá también alejándome un poco de lo que era mi padre. Padre siempre dice que nos fuimos degradando de ingeniero civil, luego arquitecto y luego a diseñador. Siempre dice que después mis sobrinos van a ser artistas. Él piensa que se va cayendo así como la línea. No coincido, pero me parece interesante en un México donde ser ingeniero era la cosa más importante. Eh, Recuerdo que ese fue como mi primer recuerdo y entonces tomé la decisión de estudiar en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Tenías que eh, hacer un examen para entrar después de estudiar un año de arquitectura, un año de arquitectura que sufrí un poco, a decir verdad, era como muy complicado estar estudiando algo que no quieres estudiar, pero que lo tenías que hacer para acceder a otra carrera. Y bueno, hice el examen de ingreso al CIDI, me quedé la primera vez. Y el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM es un centro muy interesante, es muy diverso, muy plural. Se hacían muchas cosas ahí. Yo naturalmente me interesé mucho en el mobiliario, me gustaba mucho como un diseñador mucho más común, más casual. Poco al terminar octavo semestre, me fui a estudiar a España y en ese intercambio académico terminé como de consolidar, bueno, no de consolidar, sino de empezar a ver cuáles eran las cosas que quería realmente hacer. El intercambio académico para una escuela pública me parece muy importante. Eh, Hay muchas voces que dicen que por qué el Estado mexicano tiene que otorgar becas para viajar al extranjero y a mí me parece que nos hace muy valiosos salir de nuestro país. Para mí no era la primera vez que salía, pero recuerdo muchos amigos que era la primera vez fuera de su tierra y creo que eso transforma la manera en cómo vemos el mundo, nos transforma a nosotros. Eh, yo me fui a España, pero otros amigos se fueron a Italia, a Alemania y creo que en ese sentido fue muy interesante ver aprender otro idioma, aprender otra cultura. Finalmente los diseñadores somos valiosos en tanto tenemos cierto bagaje cultural, ¿no? En tanto nos sabemos, pues sí, singulares. Y en ese sentido creo que el intercambio académico abrió una puerta increíble. Estudié primero en Valencia y para mi tesis de grado estudié en Barcelona. Ahí trabajé haciendo mis prácticas profesionales en dos empresas, una que se llama O2 Design y otra que con la diseñadora Sandra Figuerola. Y fue un tiempo fantástico de estar fuera de México, como aprendiendo en otros estudios. Yo me considero un poco, aunque me están grabando y sé que no lo debo decir, me considero un poco chauvinista, un poco nativista.
en el sentido de que me parece muy importante diseñar para nosotros y creo que debe de haber un diseño como local, con miras hacia la globalidad, pero siento que en este tiempo en el que vivimos, justo lo hablábamos antes de entrar a la cámara, vivimos en un tiempo donde hoy las fronteras están cada vez más cerradas, donde cada vez se valora mucho más lo hecho en casa, ¿no? Con la potencia diciendo que va a haber aranceles, bla, bla. Entonces, para mí fue muy importante salir, conocer, pero siempre tuve las miras de regresar. Nunca encontré al amor de mi vida, tampoco me interesaba vivir en otro país. Yo creo que había una responsabilidad intrínseca al haber estudiado en la Universidad de la Nación, en la Universidad de todos los mexicanos, había una responsabilidad intrínseca en regresar y como siempre le digo a mis alumnos, hacer grande a la patria. Y hacer grande a la patria es pagar impuestos, generar empleos, ver prosperar a un país que pues todavía le falta muchísimo. No es ni de lejos un país que haya resuelto sus grandes problemas nacionales y en ese sentido me parecía muy importante regresar a México. Y cuando regreso termino de hacer mi tesis de grado y esa tesis de grado a mí me parece muy relevante en tanto al tema que toca. La tesis de grado toca un tema muy interesante sobre la discriminación en México y sobre las artesanías en México. Y yo quisiera ahí detenerme un poco para contar porque esa tesis de grado me parece que le ha dado cuerpo a mi práctica más personal, profesional, porque sin duda, después de fundar mi estudio, que ahora lo contaré, creo que también hay otro brazo mucho más pues, laboral, profesional, ¿no? Esa tesis de grado explora cómo en México las artesanías están racializadas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando veo una artesanía asocio valores de raza sobre el color de piel, sobre la discriminación a un objeto. Esto en términos de hueva para esta cámara, pero en términos de semiótica quiere decir que asociamos significados a una cosa. Es decir, cuando yo veo una cubierta con una base, asocio la palabra mesa, pero cuando veo una pieza de barro, asocio palabras como marginación, pobreza, discriminación. Es decir, los mexicanos vemos en las artesanías nuestro pasado, nuestras raíces, pero también vemos la marginación que padecemos, también asociamos discriminación a esas personas. Y en ese sentido, la tesis que hice, que se llama Frontera, trata de resignificar las artesanías en un contexto mexicano. ¿Qué hacemos? Vamos a un lugar que se llama Santa María Tzompa en Oaxaca, llegamos a un taller que se llama el Taller Ruiz López, con la artesana Rufina Ruiz, y exploramos cuáles son las ventajas de sus materiales, qué es lo que hacen en esa región. Y una vez que detectamos cuáles son esos valores, planteamos el diseño de una neoartesanía, es decir, una nueva artesanía, que trata de mezclar procesos y materiales asociados más a la contemporaneidad, a la modernidad, con materiales y procesos más asociados al pasado. Y entonces diseñamos una pieza que evoca lo que yo y Ana, que fue Ana Lucha Mu, otra diseñadora fantástica que fue con quien hice la tesis, hacemos eso, una frontera entre dos ideas que se contraponen, la modernidad y la tradición. Y la frontera la concebimos no como una línea que divide, como hoy hay fronteras que se intentan dividir, sino como una frontera que se vuelve un espacio entre dos ideas, entre la modernidad y la tradición. No es una línea, es un espacio donde caben cosas que se mezclan. Y es una pieza muy poética que trata de mandar la idea y el mensaje que la tradición y la modernidad pueden vivir juntos, como lo local puede vivir junto, lo global puede vivir junto con lo local. Es decir, no debemos apostar por ideas contrarias, sino podemos generar espacios de diálogo intermedios. Eso me parece muy bonito porque quisiera conectar con lo que venía diciendo hace rato sobre mi viaje a España.
mí me parecía muy interesante los españoles cómo tenían la determinación de decir sí o no, y los mexicanos siempre nos quedábamos en el sí pero no, y yo me fui muy conflictuado con esa idea, porque yo pensaba que los mexicanos era nuestra gran debilidad, como la indeterminación. Y aprendí que la indeterminación es un valor de nuestra cultura. El poder decir sí pero no, el poder decir si me lo como aquí o me lo llevo, y que hay gente que contesta me lo llevo comiendo, como que los mexicanos tienen una nueva forma de encontrar un espacio intermedio entre las ideas. Y esta tesis toma de valor eso, que puede haber algo positivo entre vivir entre una modernidad que nos oprime y que es el concreto y los materiales y la medicina, pero también hay una cultura anterior que no se debe de contraponer esos valores, y en ese sentido eso me parece muy interesante pues del trabajo que hago. Las neoartesanías, la violencia intrínseca sobre la discriminación, porque la discriminación es una forma de violencia, u otros proyectos que ahora les iré platicando, me parece que han dado cuerpo a mi práctica profesional, y eso me parece muy valioso. Una vez que termino mi tesis de grado, la verdad es que fue un parteaguas para mí. Como siempre les digo, la memoria va reconstruyendo lo que quiere, pero también creo que fue un parteaguas para muchas tesis y para muchos temas que no se tocaban en el diseño industrial. En el diseño industrial no se tocaban temas como la violencia o la discriminación, tampoco se tocaban temas como la violencia de género. Y creo que nuestra investigación es una tesis de avanzada, es una tesis muy avant-garde, porque logra conectar un gran problema nacional con una cosa mucho más básica como puede ser el diseño industrial. ¿Qué carajos tiene que ver la discriminación con los muebles o con los objetos? Y me parece que personajes como Paola Antonelli pues describen esa cosa que sí tiene que ver, y en su libro Design and Violence y en esa exposición tan icónica del MoMA, creo que abren esa ventana y nosotros tropicalizamos esa investigación para entender cómo es que la violencia también se describe en un lugar como México. Una vez que termino esa tesis, la verdad es que, bueno, halago en boca propia es vituperio, pero digamos, gana muchísimos premios, viaja a la Bienal de Madrid, a la Bienal Iberoamericana, gana premios, gana muchas menciones, gana el premio a la mejor tesis de discriminación en la Ciudad de México, gana becas de investigación, gana menciones en diseño de producto, diseño y sostenibilidad en la Universidad en la Bienal Iberoamericana, gana la Bienal Nacional de Diseño. Es decir, es una pieza tan pequeña, pero tan importante como en el discurso nacional y en lo que estábamos haciendo. Y para mí es un proyecto muy sencillo, que no he contado qué es, solo les he dicho de qué se trataba, pero era un enfriador de agua, es decir, donde pones agua, pero el material, al ser poroso y ser barro, logra enfriar el agua que contiene. Y tiene una pieza de metal, que es la modernidad, y la pieza de barro, que es una artesanía, una neoartesanía, y en conjunto hacen una pieza que dialoga entre el pasado y el futuro. Una vez que gano ese premio, trabajo en varios lados. Me parece que los más relevantes es trabajo por un tiempo con Ducolab, haciendo diseño de producto, trabajo con Rodrigo Noriega también. Me voy dando cuenta que quizá lo que yo quería hacer o la visión de diseño que yo tenía, pues no coincidía con todo lo que se estaba haciendo. Y bueno, decido a partir de ganarme una beca muy importante que se llama Jóvenes Creadores, que es el famoso FONCA. En tiempos del Salinato se llamaba FONCA, bueno, ahí cuando lo crea Salinas, después le cambian el nombre a proyectos culturales, no sé qué, el Jóvenes Creadores. Cuando gano ese proyecto, decido que puede ser un buen momento para fundar el estudio, porque podíamos tener proyectos muy de mi pensamiento, ¿no? De lo que yo voy pensando sobre el diseño, piezas manifiesto,
como también se les conoce, y también piezas que responden más a un lado mucho más comercial, ¿no? Porque en un estudio creo que hay que tener mucho brazo derecho y mucho brazo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Creo que un estudio debe de tener pues brazo derecho para hacer proyectos comerciales que generen éxito empresarial, porque eso también es el diseño industrial. Y además hay que pagar nóminas, renta, seguros, mil cosas. Pero también hay proyectos manifiesto que dejan explorar como el pensamiento que tiene uno a lo largo del tiempo. Entonces, no sé si he ido como muy en orden, espero que me estén siguiendo, pero una vez que me gano el FONCA, me lo gano con un proyecto muy lindo acerca de la violencia lingüística, que si se acuerdan, hace un rato platiqué sobre la violencia racial, sobre la discriminación, que es una forma de violencia, pero también la violencia lingüística es otra forma de violencia. Y ahí, a partir de una investigación que hacemos y de un proyecto en la Facultad de Arquitectura sobre la remodelación de unas escuelas, me doy cuenta que el proyecto de esa escuela era muy interesante. En 1990 y algo, no voy a mentir frente a la cámara, no me acuerdo el número exacto, la Constitución reconoce que los niños y las niñas de los pueblos originarios tienen derecho a recibir educación bilingüe y bicultural en su lengua. Y eso lo reconoce la Constitución, pero desde luego una cosa es lo que dice la ley, que a veces la ley es palabra muerta, y otra cosa es la realidad, ¿no? Sin embargo, aunque la realidad es muy compleja siempre, como con muchos intereses mezclados y muchas cosas, hay unos proyectos muy interesantes que se llaman Escuela 50-50. Esta se llama Escuela 50-50 Guerrero, que aprendes un idioma indígena y español de manera simultánea, es decir, son bilingües y biculturales. Y los arquitectos estaban remodelando esa escuela para ese modelo pedagógico. ¿Por qué remodelarla? Porque también existe un centro que no me acuerdo cómo se llama, que dicta las normas de cómo deben de ser las escuelas. Las escuelas tienen normas y no importa en qué región de México estés, las escuelas deben de medir tanto por tanto, deben de utilizar ciertos materiales, etcétera, etcétera. Y entonces yo realicé esa investigación junto con los arquitectos y me di cuenta que también el mobiliario podía formar parte de la infraestructura. Es decir, si ya cambiamos la escuela, porque además la escuela no podía ser construida con concreto, tenía que ser construida con otros materiales, con arquitectura vernácula, también el mobiliario debería reflejar su cultura. Si la arquitectura vernácula hace y echa mano de sus materiales y sus procesos y refleja su cultura como todo objeto debería hacerlo, como decía Fernando Martín Juez, un objeto debe ser espejo de la idiosincrasia y empeño de la memoria, es decir, un objeto debe reflejar la cultura. Por eso decía hace rato que soy un poco chauvinista, porque creo que los objetos deben reflejar nuestro contexto. También el mobiliario de esa escuela, que ya había sido remodelada en su arquitectura, reflejando su cultura y sus materiales, en su modelo pedagógico, el último elemento que faltaba era también el mobiliario escolar debería reflejar la cultura en la que está inmersa. Guerrero, esa zona de Guerrero, pues no por nada a ciertas zonas le dicen tierra caliente, además de la violencia, por supuesto. Tierra caliente es muy caliente. Y entonces en ese sentido, no toda esa zona de Guerrero, pero Xochitlahuaca, donde es el proyecto, es extremadamente caliente, mucha lluvia. Entonces el mobiliario que manda el Estado mexicano, que son unos pupitres de plástico, no hacen y no coinciden ni con sus valores, pero tampoco con el contexto, porque el sol da tan rasante que entonces se vuelve calientísimo estar sentado en una silla de plástico. Los niños pueden presentar otras tallas por un tema de desnutrición o no. En fin, el contexto importa. Y entonces tú no puedes hacer tabla rasa para presentar proyectos de arquitectura, ¿no? Generales. O también mobiliario general para todas las escuelas. Entonces diseñamos un mobiliario que reflejaba su cultura. ¿Por qué refleja su cultura? Bueno, primero, porque el tejido con el que sus abuelos o muchos de la comunidad tejen son patrones que significan palabras en su idioma. La lengua de ellos, el ñomdá o el amuzgo, no solo tiene letras como
nuestro abecedario, sino también tiene símbolos, como si fueran los kanjis japoneses. Entonces, el patrón que forman al tejer las sillas de los niños y de los maestros significa palabras. Entonces, un niño en realidad cuando ve la silla lee la palabra montañas o cucaracha de agua o lee la palabra flor. Y eso a mí me parece muy valioso porque el mobiliario sí termina de reflejar. Tan refleja el haberlo hecho en la zona que al ser un tejido, lo que venía contando sobre un asiento de plástico que es súper caliente, provoca que pueda pasar el aire, ¿no? Ventilar el culo lo puede, ¿no? Pasa el aire, respira esa zona. Y por eso creo que cuando uno diseña debe de ser consciente de su contexto, de su zona, donde la estación, ser muy pertinente, el famoso genius loci, ¿no? El espíritu de la época y del tiempo, del lugar. Y creo que cuando diseñamos y nos fijamos en para quién diseñamos, el contexto y la cultura, me parece que el resultado es mejor. Ya sé que suena trillado decirlo, pero sí creo que cuando uno va con la comunidad de personas a la que va a diseñar, es sensible a sus problemas, creo que provoca que el resultado sea mejor. Entonces diseñamos sillas y mesas que responden al modelo educativo por la cultura, pero también por el acomodo de los escritorios, porque generan escritorios con ciertos cortes que permiten ponerlos juntos y generas debates uno a uno, vis a vis, o generas debates en un círculo mucho más grande, porque ese es el modelo pedagógico. Lo que yo rescato como anécdota, que me parece fantástica, es que poco preguntando cuál era el color favorito de una de las niñas de ahí, decía que era entre verde y amarillo, y que la traducción era un poco intraducible por parte del profesor que nos traducía muchas cosas que nos iban diciendo los niños porque no todos ya habían aprendido español, porque su lengua materna es el ñomda, entonces es una curva de aprendizaje. Y cuando me intentaba traducir el color favorito de esa niña, resulta que la palabra era intraducible porque era el color de una flor de esa zona. Yo creo que las lenguas seguirán siendo valiosas en tanto a alguien le dejen decir cuál es su color favorito, en tanto a alguien le dejen concebir parte de su cultura. Por eso hablar otros idiomas y por eso entender otras culturas pasa primero por hablar otro idioma. Hay miles de palabras en alemán que son intraducibles. El otro día veía un meme buenísimo que era el objeto con el que le hacen un barreno a un huevo. Ese objeto es una palabra larguísima que solo lo inventaron ellos porque era la manera perfecta de podérselo comer y era el objeto perfecto para poderlo cocer perfectamente. Forma parte de su cultura, igual que una niña que no puede decir su color favorito, y por eso a mí me parece tan relevante tocar estos temas de las problemáticas nacionales que tiene nuestro país y luego traducirlas a objetos que viven las personas y que pueden tocar y que pueden convivir. Sin duda creo que ese proyecto del FONCA, y por eso a mí me sigue pareciendo valioso esas becas del FONCA, porque te dejan hacer obras que conectan con tu país. Lo que venía contando desde hace rato sobre, me parece fundamental hablar sobre nuestro país, sobre nuestra cultura, sobre nuestros valores. Y sin duda sigo pensando que ese es el mejor diseño, el que hacen los mexicanos para otros mexicanos y que refleja la cultura y que a veces sí son artesanías y a veces son las formas en que uno come y en fin, me sigue pareciendo como muy relevante. También en ese sentido tuvimos la oportunidad de diseñar la oficina de la presidenta de México, de la hoy presidenta de México. Y creo que es porque logramos discernir cuáles son los valores de México en cierto sentido. Estamos muy contentos por ese proyecto. Sé que será controvertido para la última encuesta cuando estamos grabando. Para el 30% de la población será controvertido. Tiene una aprobación del 70%. Me parece muy interesante que empiece la gente a darse cuenta que su back, su lugar donde está sentado frente a una cámara, importa. Entonces diseñamos una oficina que reflejaba a nuestra consideración los valores de la primera mujer presidenta de México. Una mujer fuerte, una mujer con carácter, que es científica, pero además con un profundo amor por nuestro país. En fin, logramos que el diseño interior
refleje la cultura. Y lo hablo y lo cuento porque claro que es un personaje relevantísimo para la vida pública, para la vida nacional, nombrada por Forbes hace poquito como una de las mujeres más influyentes del mundo. Pero lo que les quiero decir es que sí sigo pensando que los seres humanos somos como un poco animales. Los objetos con los que convivimos reflejan lo que somos. Y por eso los objetos seguirán siendo valiosos para las personas. Porque si decides unos tenis sobre otros, unos lentes sobre otros, un color de traje, una bolsa, quieres mandar un mensaje. Los objetos son ante todo entes que comunican, son entes comunicantes. Le mandan un mensaje al otro sobre los valores que tengo, sobre cómo me quiero ver, sobre quién soy, sobre cuáles son los valores, ya lo había dicho, en fin. Creo que por eso siguen siendo relevantes los espacios y los objetos, porque hablan de nosotros como sociedad, de lo que queremos mandar como mensaje. Y en ese sentido fue un proyecto muy interesante porque otra vez era cómo manda un mensaje a la nación, cómo se ve la oficina de la que es la y será la primera mujer en la historia de México siendo presidenta de este país. La oficina siempre nos ha llevado por muchos lados. En esta plática que he tenido con Amazing Speakers, les he platicado mucho acerca de como los proyectos más personales, un poco que vienen de mi pensamiento como diseñador, mucho más personal, como con una postura política. Hace poquito, para cerrar esta idea y para que se den cuenta que la postura política importa, porque cuando tú traduces la palabra objeto, cuando la llevas al inglés como object, significa objetar. Objetar quiere decir que yo no estoy de acuerdo con algo, como cuando dicen en un juicio de amparo que te objetas con la señoría, con el juez. No estoy de acuerdo, le dicen al juez, me objeto, juez. También los diseñadores, por eso hacemos objetos, porque nos objetamos frente a lo que creo que no está bien y lo que está mal. Puede ser tan simple como que me objeto frente a decir que es mejor una mesa cuadrada que una redonda. Así de sencillo podría ser. Y en el último proyecto que hicimos, que fue muy controvertido, hicimos un salero. Imagínense lo pequeño que es un salero, es insignificante para muchas personas. Diseñamos un salero que mide el crecimiento que ha tenido el salario mínimo en México. Salario, salero, es la misma raíz. Y medimos cuánto ha crecido el salario a lo largo de los últimos 25 años, digamos desde el 2000 para acá, coincidentemente donde inicia un sexenio. Y nos dimos cuenta que el salario en México ha crecido muy poco, hasta que de repente creció muchísimo. E hicimos un salero muy lindo, que son saleros chiquitos, y luego el último salero es grandísimo, porque le cabe, es en proporción formal, plástica, pues como el mismo tamaño. Y fue una pieza controvertida, porque no importa en qué estés haciendo, siempre creo que la postura importa. Y en ese sentido, no sé si este espacio sea un buen lugar para hacer una invitación a que, como la cultura, cuando hablamos al principio, importa, quiénes somos y nuestro bagaje cultural importa como diseñadores, me parece también que nuestra posición política importa. Importa cómo vemos el mundo, importa si somos más nativistas o no, importa si somos seres más globales o no, importa si somos seres más a la izquierda o más a la derecha, importa. Y los valores políticos se reflejan en lo que hacemos, por eso nos objetamos con las cosas. Si yo creo que se está desperdiciando mucha agua, me podría objetar con una cosa que almacene el agua de lluvia. Es decir, lo que yo pienso y mis valores se ven reflejados en lo que hago. Y ese me parece un mensaje muy importante por mandar. La objeción es nuestro corazón como diseñadores. Cuando no estamos de acuerdo con algo, hacemos una pieza diferente para decirle al mundo, yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás haciendo. Y pienso que debería de ser de otra manera. Y por eso me parece tan importante el bagaje cultural que vamos teniendo como diseñadores. Les contaba hace rato que, aunque estas piezas que les cuento que son piezas como que me gustan mucho platicar, sin duda creo que también para tener un estudio exitoso no basta con decir hago estas sillas o estas cosas, porque no todas las empresas creen en estos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de las sillas que les conté,
Hoy tenemos una colección que nos compró Ensamble Artesano. Ensamble Artesano ha sido una empresa que ha creído en estos proyectos porque ve el valor que tienen. Pero sin duda, también hoy México se ha transformado y requiere otras cosas. Diseñamos, por ejemplo, adentro del estudio que ha tenido mucha gente. Hoy, por ejemplo, está Mauri, está Diego, que son diseñadores fantásticos de la UNAM. Con ellos hemos diseñado muchas cosas como cafeterías. Y hoy ahora estamos diseñando muchísimas cafeterías. Ahora que estamos grabando, no puedo decir, por ejemplo, una cafetería padrísima que viene para un lugar muy importante. Una tienda de museo y una cafetería. Pero me parece importantísimo cómo también podemos responder a proyectos mucho más comerciales, a proyectos que también necesita otra porción de la gente. Cuando abre un negocio y quiere que sea exitoso, no solo basta el producto que venden. Hoy en México, por lo menos en la Ciudad de México, hoy importa cómo se ve ese lugar, ese restaurante, esa cafetería. Y en ese sentido también me parece importante cómo el estudio tiene mucho brazo derecho para también hacer proyectos no solo que conecten con los grandes problemas nacionales, sino también que generen éxito empresarial, porque esos lugares que están diseñados y que la gente va, hace que sea un modelo de negocios exitoso y genera empleos y se hace un círculo virtuoso muy interesante entre los emprendedores y los empresarios que contactan a despachos de diseño para hacer sus nuevos hoteles, sus nuevas casas, sus nuevos restaurantes, sus nuevas cafeterías, cualquier cosa comercial. Y en ese sentido también el estudio ha encontrado mucha voz en, por ejemplo, diseñar últimamente cafeterías, como Latte Latte, por ejemplo, que es un proyecto que nos gusta muchísimo, sobre el diseño de una cafetería, que es una cosa tan boba, pero que hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México es tan interesante, ¿no? O un restaurante, o lo que sea que estamos diseñando. Yo creo que eso es algo muy relevante que habría que decirle no sé, a todos mis alumnos, porque siempre les digo, claro, en las revistas aparecen los proyectos más lucidores, los que tienen más bagaje, los que tienen mejor front, los que cuentan una historia. Pero la realidad de las cosas es que el diseño también debe responder no solo al pensamiento propio, porque entonces te convertirías en un artista, sino responde a las necesidades de la gente. Y hoy las necesidades de la gente es cómo tener un lugar en el que la gente quiere entrar, porque le gusta cómo se ve ese lugar, y luego se queda por el producto que consume. Entonces, me parece muy importante contar eso, porque no solo debes de tener como proyectos de revista, sino también proyectos que nos permiten operar un estudio de manera mucho más pues real, porque se pagan nóminas, se pagan muchísimas cosas. Me parece que un diseñador no solo forma objetos, le da forma a los objetos, sino otra cosa que he hecho por más de 7 años en mi vida es darle forma a otras personas que son mis estudiantes, que son sin duda, va a sonar como de tía, pero son un motor importantísimo para mí. La verdad es que he llegado a confesar en pláticas como internas, como de cantina o como más personales, y ahora ya lo confieso aquí, que creo que soy mejor profesor que diseñador. Sin duda creo que ser profesor ha sido una de las cosas más padres que me ha pasado. Ganamos pésimo. Siempre en mi cabeza tengo una reforma sobre que los primeros 5 años deberías de ganar poco y al sexto deberías de ganar muchísimo, porque así ves si realmente es una vocación. La vocación es algo que viene de la boca del estómago. Y sin duda yo me siento como muy contento cuando estoy dando clases, compartiendo con mis alumnos. Me parece que eso es como otra cosa en donde también coincido en cómo hacer grande a la patria, y es regresando lo que ha dado la universidad. Y creo que formar a otros diseñadores, a veces creo que los deformamos, pero bueno, finalmente es un punto de vista de donde uno parte y cuenta una historia y comparte con los alumnos y trata de acortarles un poco el camino para que no se equivoquen tanto. Pero me parece que dar clases en la UNAM, en la Universidad de la Nación, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y en Centro, Diseño, Cine y Televisión, 2 escuelas también muy distintas, me parece que ha sido como de las grandes cosas que me ha dejado mi profesión. En el fondo siento que yo pude haber estudiado cualquier cosa, pero
hubiera terminado siendo profesor. Eso es algo que me gusta muchísimo y que sin duda creo que se refleja en los buenos resultados que tengo con mis alumnos, en los buenos y los malos comentarios que seguro siempre hay, en cómo los alumnos se sienten cuando estamos en una clase, porque hoy la educación ha cambiado muchísimo, hoy no es como antes, ¿no? Creo que hoy ya no te vuelves como el que lo sabe todo, a veces ya no sabemos nada, la inteligencia artificial ha cambiado las maneras en que se está abordando el diseño, las maneras de cómo se generan las primeras ideas, se están generando muchísimas imágenes y ha empezado, ya tiene un tiempo, a transformar cómo es la educación en México y en el mundo. Y me parece eso como un reto muy importante que tenemos que asumir los docentes sobre el papel que está jugando la inteligencia en los procesos creativos. Me parece que las ideas ahí van a estar y si tú le das los inputs exactos, los prompts exactos, generará buenas cosas. Sin duda, lo que yo sigo creyendo que es el gran valor de los diseñadores es que nosotros esas imágenes las convertimos en realidad, las podemos llevar a cabo, ¿no? La inteligencia no puede llevar a cabo ciertas cosas, sigue dependiendo de nosotros, de los materiales, de cómo son las cosas. Muchas veces los clientes se avientan, como siempre digo, un diseño rápido, luego vienen con ese diseño y dicen, claro, o sea, ahí hay una parte, pero no sabemos si cabe, si es el tamaño, si es adecuado, si tiene los materiales necesarios, la resistencia, en fin, creo que hay muchos planteamientos que hay que hacer, pero no quería dejar de pasar porque la mitad de mi tiempo no estoy en un estudio, la mitad de mi tiempo estoy dando clases, doy muchísimas horas, casi la mitad de una jornada laboral, y es un esfuerzo muy demandante que paga poco, pero que creo que ha logrado zanjar mi parte mucho más humana, como que algún cliente que me vea, siempre digo, bueno, ya todo lo que regalé, ya lo regalé en la escuela, a los clientes hay que cobrarles normal, porque ya hice mi labor social, en mi cabeza cumple con mi labor social y lo otro es como un negocio. Y en ese sentido creo que la escuela ha sido un lugar padrísimo para aprender. Llevo más de 7 años, llevo más de 600 alumnos o más, porque son grupos grandes, a veces chicos, y el impacto que siento que he tenido en un montón ha sido bien lindo. El otro día platicaba con alguien y me decía, en mi familia no hay diseñadores, tú eres como la figura más referente que tengo y siempre te estoy viendo qué estás haciendo, porque es como un camino que se puede seguir. Y eso es lindísimo, de una responsabilidad brutal, pero creo que ser profesor ha sido como de las cosas más padres que me han pasado con esta profesión. Ojalá me dejen muchos años más dando clases, me gusta mucho. También termino cansadísimo y ahorita que estamos cerrando el semestre ya no quiero saber nada de la escuela, pero la verdad es que es una cosa increíble. El estudio que hoy tengo, que lleva mi nombre, es un estudio homónimo, Ramsés Biascán, creo que se sigue encontrando, creo que no, todavía no sabe exactamente qué hace, nos lo preguntamos siempre en la junta del lunes, de repente nos dejamos llevar por los clientes, hoy estamos haciendo muchísimas cafeterías y muchísimo diseño de mobiliario, pero el estudio hace muchas cosas. El año pasado nos fuimos con la UNAM, el año pasado, no es cierto, abril nos fuimos con piezas de mis alumnos a una exposición en Milán, al Salón Satélite. El año pasado me fui con mi estudio, con estas sillas que les conté, al Salón Satélite también. Y creo que se está formando, creo que es una cosa en formación, se está profesionalizando, se está formando. Por ahora seguimos agarrando muchos proyectos que nos van llegando y que vamos consolidando. Y espero que dentro de un tiempo podamos agarrar no solo proyectos que llegan, sino seleccionar más, ¿no? Pero por ahora está en una fase de crecimiento y creo que hay que dejarla crecer orgánicamente a como lo vaya pidiendo el estudio. Estoy muy contento de tener y poder encabezar un estudio propio. Creo que tenemos cierta voz, decimos ciertas cosas, somos referentes en algunas, y me parece como muy padre cómo se ha formado hasta ahora nuestro estudio. Creo que sin duda lo que estaba hablando de la escuela sobre los procesos de inteligencia artificial y la tecnología sin duda están transformando la manera en cómo hacemos. Diego le puso el otro día al ChatGPT, le puso el nombre de Juan Esteban.
Y me parece importante porque bromeando ayer decíamos que ya iba a formar parte de la nómina Juan Esteban porque también genera imágenes y nos ayuda en nuestros procesos. Creo que la pregunta, aunque suene boba, es, la inteligencia sigue siendo una herramienta que tenemos que utilizar, ¿no? Es una herramienta más. No nos va a quitar nuestro trabajo, nos cambiará nuestros procesos, nos quitará una parte, pero sin duda el diseño, al ser una disciplina contingente, es decir, de lo que se puede hacer en la realidad, seguiremos siendo necesarios mientras podamos llevar a cabo esa realidad de esa imagen que proyecta. Y yo creo que ahí seguiremos siendo valiosos por mucho tiempo más, porque nosotros sabemos cómo se hacen las cosas y creo que ellos pues no las pueden llevar a cabo exactamente. Les quisiera agradecer muchísimo como la invitación a Amazing Speakers por permitirme compartir un poco de mi trayecto profesional hasta ahora, que es un trayecto que se sigue construyendo. Estamos como muy contentos en el estudio de las últimas cosas como haber viajado a Milán, poder representar a México con nuestros proyectos, llevar estas mismas ideas que les conté, porque eso llevamos a Milán, como esas ideas sobre que México tiene una voz, como que hay que echar mano de la herencia cultural, de los saberes. Y termino diciendo que el estudio lo que hoy hace es trabajar con los territorios, las personas y los saberes locales, y que el estudio tiene una posición sobre cómo quiere que sea el diseño en México, cómo lo contamos a otras culturas, que es nuestra forma de trabajar y nuestros valores, y creo que sin duda eso ha marcado nuestro lenguaje estético, nuestro lenguaje formal, nuestro discurso narrativo, que creemos en eso, que creemos que México puede tener un lenguaje, tener una voz, y eso es lo que hemos tratado de nuestro leitmotiv en todos los proyectos, que trabajamos con los territorios, las personas y los saberes locales. Muchas gracias a Amazing Speakers y a ustedes por haberme escuchado por un rato. Seguro hay mejores podcasts, pero espero sea inspirador para saber que es posible, para saber que uno no es extraterrestre, uno es un humano de a pie de calle. Estudié en universidades públicas, en preparatorias públicas, y que este país es valioso, y que este país es posible salir adelante, y sin duda espero sea como eso, como inspirador para ustedes de que se puede lograr. Muchas gracias.